Bueno, saludo desde este lugar de Felisa Barrientos. Hoy quiero yo decirles a ustedes esta palabra que es la que he venido indagando últimamente, que es la de Gálatas 5, capítulo 5, verso 17, cuando nos dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, que hay allí como una oposición entre las dos, como que no se las lleva, ¿no? Ni el espíritu contra la carne, ni la carne contra el espíritu, un repele allí. Y sabemos que nosotros, cuando estamos en los tiempos antiguos, los tiempos de llevar una vida sin conocer a Cristo, o a lo mejor nombrábamos a Dios por nombrarlo, pedíamos cosas a Dios sin saber que lo que estábamos pidiendo estaba bien o estaba mal. Entonces, cuando dice este versículo que la carne, y nombra primero la carne, que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Porque cuando la persona está en el mundo, las cosas de Dios no le agradan. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Estoy hablando de las personas que están en el mundo, que no conocen de Dios. Simplemente de repente nombran a Dios, pero no saben más nada de Dios. No han leído la Biblia, nunca han ido a una iglesia, no han tenido un encuentro con Dios. Simplemente está completamente ignorante a la verdad. Entonces, un ejemplo, en una de las aplicaciones esa persona puede estar viendo muchos videos, pero llega a sus ojos un video de Dios, un mensaje de Dios, y casi no lo toman en cuenta. Entonces no lo toman en cuenta porque hay manifestación de carne, o sea, no les importa y lo pasan, pero viene algo del mundo, quizás una noticia del mundo, personas allí en espectáculo del mundo, y entonces sí se detienen a observarlo, a verlo y a pasar más tiempo con ello. Por eso nos damos cuenta y sabemos nosotros mismos cuando estamos en la manifestación de la carne, porque no aprobamos las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en la carne allí dominan las tinieblas. Entonces las tinieblas es contra la luz de Dios y la luz de Dios es contra las tinieblas. En cambio, cuando llegamos a Cristo, entonces nos gustan más las cosas de Dios. Pasamos tiempo viendo predicaciones. Yo acostumbro, por ejemplo, en el caso mío, yo veo muchos predicadores, no solamente los veo, los escucho. Escucho muchos predicadores, me gusta saber qué hablan, qué dicen, y uno se da cuenta quién tiene realmente el Espíritu Santo, quién no lo tiene, o quién está pasando por situaciones, bueno, tanto, vamos a decir, instrumentos de Dios como la misma Grey, como las mismas personas que van llegando a un lugar. El mismo pastor se da cuenta si esa persona va avanzando, si esa persona en realidad se llena y está lleno de las cosas de Dios, le gustan las cosas de Dios. Cuando usted tiene un llamado y usted tiene el encuentro con Dios, ha venido sobre ustedes el Espíritu Santo y sienten que Dios está con usted, usted es el primero que corre a la iglesia, usted es el primero que se motiva a estudiar, usted es el primero que se motiva a estar pendiente y a estar metido y estar de lleno a todas las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces allí hay una llenura del Espíritu Santo. Entonces ya, ¿cómo podemos captar el repele o el rechazo de la una a la otra? Cuando estás lleno del Espíritu Santo y llegas a un trabajo, por ejemplo, y entonces allí todas esas personas de repente son homosexuales, son lesbianas, personas que están con la nicotina, con la drogadicción, personas que de repente están en el mundo del ocultismo, brujería, hechicería, santería, espiritismo, bueno, cualquier cosa que representa al mundo, que representa la ignorancia espiritual, que representa una persona lejos, completamente lejos de Dios, completamente lejos de la verdad. Entonces, pues la persona como que ya, ¿no? Y la persona que es luz, solamente con la presencia allí, entonces empieza ya, las tinieblas se empiezan a revolcar, las tinieblas empiezan a molestarse, y esas personas llenas de tinieblas,
usted lamentablemente le va a caer mal. ¿Por qué? Porque en usted hay una luz. Así usted se quede callado, así usted se quede callada, usted llegue a buena hora, salga a la hora que es, haga un buen trabajo, está allí cumpliendo con el trabajo como hijo de Dios, como hija de Dios, y sujetándose a las reglas de la empresa de X trabajo. Entonces, de repente usted se da cuenta que empieza a caer mal. ¿Pero por qué? Porque hay una luz. Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, para que no se haga lo que se quiere. De repente usted termina sacado de la empresa, portándose bien, llegando bien, haciendo las cosas, sujetándose a las reglas, a los estatutos de esa empresa, y sale usted el que sale botada por ser luz. ¿Por qué? Porque allí domina el enemigo, domina las tinieblas, empezando por los jefes. Si los jefes están también llevando una vida pagana, una vida de inmundicia, una vida llena de tinieblas, téngalo por seguro que el espíritu contra la carne contra el espíritu. Pero eso no se va a quedar así. ¿Por qué? Porque la luz de Dios dice que nosotros somos luz, lumbrera y sal de la tierra. Y como luz, lumbrera y sal de la tierra, nosotros vamos a causar una revolución donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú llegues, algo va a ser el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros que es el que va a empezar a cambiar a esa gente, que es el que va a empezar a darle el toque. Pero tampoco nosotros podemos llegar diciendo arrepiéntese, conviértese, porque no, sino ya con la experiencia, ya con el entendimiento y el entendimiento del Espíritu Santo y la sabiduría, ya en el momento preciso se le puede dar una palabra de Dios o se le puede dar un consejo que tenga que ver con la palabra de Dios, sin ser, por ejemplo, la persona de repente le dice religioso eso, de que tú vas y le das una cita y les habla y dice, pero el versículo tal dice, como hay otras maneras de llegarle a la persona, pero eso está en el Espíritu Santo, que es el que tienes tú y que es el que convence de pecado, justicia y juicio. Ahora, ¿qué pasa con los hijos de Dios? ¿Qué pasa con los hijos de Dios cuando de repente se comporta o nos comportamos en la carne? ¿Por qué? Nosotros inmediatamente nos damos cuenta cuando estamos en la carne, cuando nos comportamos en la carne. Y eso va para con todos, eso va para con todo. ¿Por qué? Bueno, porque de repente una situación en la familia, una situación afuera, una situación X, entonces usted sabe inmediatamente que está en la carne y qué es lo que tiene que hacer. El mismo Espíritu Santo le va a redargudir, el mismo Espíritu Santo le va a exhortar, el mismo Espíritu Santo le va a corregir, el mismo Espíritu Santo lo va a instruir, lo va a enseñar y lo va a llevar ¿a qué? A doblar rodillas, a pedir perdón, para que el Espíritu nuevamente se active en tu vida y vuelva a estar en el Espíritu y no en la carne. Ah, pero eso solamente, yo pensé que eso sucedía solamente a los del mundo, a los que no conocen de Dios. No, eso también sucede con el pueblo de Dios. Usted llega a una iglesia y si esos instrumentos, esos predicadores, esos profetas, cualquier instrumento de Dios, cualquier evangelista o cualquier que enseña la palabra de Dios, si no está lleno del Espíritu, se le va a notar, se va a saber. Porque el Espíritu contra la carne y la carne contra el Espíritu, hay repele. Entonces, inmediatamente, los que tienen el Espíritu Santo y que han llegado a su vida y entonces pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo, inmediatamente el Espíritu que mora en nosotros nos vamos a dar cuenta qué hay en esa persona. El Espíritu Santo nos va a mostrar qué hay en esa persona. Si esa persona tiene problemas, ¿en qué sentido? Problemas en el alma, problemas sentimentales, no ha podido lograr vencer problemas de sentimientos, problemas de dolor. Todas esas cosas nos damos cuenta cuando tenemos el Espíritu Santo. Vemos el caso que yo siempre he dicho y que yo siempre lo he comparado en estos dos hombres, Juan y Jacob, que ya los habían empoderado, ya los habían ungido, ya le habían echado el aseptico y el Señor los mandó en dos a echar fuera demonios, a colocar la mano en el enfermo y sanarlo. Pero al transcurrir, cuando Jesús le dice, ve a Samaria y pida permiso porque me llegó la hora y él tenía que hacer la última cena allá porque le había llegado la hora y no le dieron permiso. No hubo permiso. Esa puerta se le fue cerrada al mismo Señor Jesús. Le cerraron la puerta. No, esa puerta no le funcionó a Jesús. Entonces, estos dos discípulos que seguían a Jesús
pues ellos encantados con el Señor Jesús, pero ellos todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, porque Él sopló aliento de vida para que ellos entendieran la palabra. Pero recuerden que Jesús se iba y tenía que irse para venir el Espíritu Santo sobre ellos. Ya Él había dicho, llegará un momento en que tienen que esperarme en tal sitio para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya para que venga Él a la vida de ustedes. ¿Y qué pasó con esos dos hombres? Habiendo sido ungidos, habiendo sido ya empoderados para echar fuera demonios, colocar la mano al enfermo y sanarlo. Ah, no, vamos a pedir fuego, Señor. Siquiera pedimos fuego del cielo, como hizo Elías, y acabamos con esa comunidad. Acabamos con niños, acabamos con jóvenes, acabamos con mujeres embarazadas, no embarazadas, acabamos con ancianos, acabamos con personas mayores. Miren lo que salió del corazón de esos dos hombres, que estaban aún con la presencia de Dios, porque iban con Jesús para arriba, iban con Jesús para abajo, iban con Jesús para todos los lados. Entonces, estaban pidiendo eso. Entonces, allí, porque le negaron esa puerta, entonces, porque no quisieron abrirle a Jesús, salió de lo que había dentro de su corazón. Pero escúcheme usted, no salió diciendo, no, pero esto no está bien, porque yo veo que allí está mal esto y esto y esto, y es a Jesús, al mismo Espíritu Santo, al mismo Dios, que había que tomar en cuenta. No estamos hablando de la persona, sino al Espíritu Santo, a lo de Dios. Entonces, Samaria, que no tenía ni estaba con las cosas del Señor todavía, no creían en Él. Entonces, estos hombres salió de su corazón odio, molestia, espíritu de asesinato, de matarlos. Bueno, el corazón todavía no estaba sano de ellos, no estaban sanos. Eso le puede pasar a cualquiera en el mundo entero. Yo creo que a todos les han pasado, a muchos les han pasado. Yo creo que a estas alturas todavía, cuando Dios produce o quiere saber el corazón de las personas, busca a cualquiera, el más despreciado, el más vil, y pone sobre él el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que aquellos ya que están altos y crecidos y bueno, y arriba, con grandes plataformas, sin ofender a nadie, sin querer, pero esto cualquiera, esa palabra le puede llegar a cualquiera. No estoy diciendo que todos estén en la misma situación. Yo he visto hombres de Dios con un poder del Espíritu Santo y con una búsqueda del Espíritu Santo y con una presencia de Dios increíble. Entonces, ¿qué sucedió? Él busca personas así y hacen unos milagros tremendos, unos milagros maravillosos, una cosa, pero él no tiene ni dónde caerse muerto, no tiene ni dónde caerse muerta, y ella, y él. Ay, Dios mío. Entonces el Señor lo hace es para saber qué hay en tu corazón. Si sale la envidia, si sale el egoísmo y sale todo aquello. Una cosa es saber dónde está el Espíritu Santo, a quién necesitamos, o dónde está la mentira, dónde está la carne, o dónde está la falsedad. El Señor le dijo, ¿qué espíritu tenéis? ¿Qué espíritu tenéis? El espíritu del error, quiso decir el espíritu del error o el espíritu de la carne. Eso está sobreentendido. Él quiso decir, no ando yo con ustedes, tengo el Espíritu de Dios, que soy acá, el Hijo de Dios viviente. Entonces los reprendió, los regañó, los exhortó. Ellos siguieron a Jesús. Entonces más abajo el Señor dijo, vayan, prediquen, lleven el Evangelio. Los perdonó. Quiero decir esto porque en la vida de nosotros, imagínense ellos que se lo pasaban con Jesús para arriba y para abajo. Presencia impregnada ahí, pegada ahí. Y nosotros que creemos por fe, creemos por testimonio, creemos en el Dios vivo porque vino sobre nuestras vidas, quitó nuestro pasado, mas no quiere decir que usted, caminando con Jesús, no tenga cualquier falta, cualquier error, porque no somos perfectos. Nadie es perfecto. Entonces, Dios en Jesús, cuando fue a la cruz y llevó todos los pecados al fondo del mar, era para 70 veces 7 pedir perdón y perdonar, no solamente a los que nos ofenden, sino también a los que ofendemos.
Pero ¿qué quiere decir con esto? A pesar de todo esto, cuando tenemos el Espíritu, cuando tú tienes el Espíritu, usted se da cuenta inmediatamente cuando hay un repele en alguien que está completamente en la carne, que solamente se expresa o se manifiesta solamente en la carne. Por eso yo estoy acostumbrada a citar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me va a responder, porque la palabra a mí me va a defender, porque la palabra a mí me va a proteger, porque la palabra a mí me va a dar la respuesta y me va a respaldar, sobre todo me va a respaldar. Entonces, citar la palabra, hablar la palabra, decretar la palabra es un beneficio donde vamos a obtener lo que Dios quiere con nosotros. ¿Por qué yo obtuve o Dios me dio todas esas experiencias con el Espíritu Santo? Yo citaba la palabra, yo hablaba la palabra, yo siempre oraba la palabra y yo siempre estaba hablando la palabra. Claro, cuando Él nos da el entendimiento para explicar lo que significa la palabra, entonces ese entendimiento viene de lo alto para entender y explicar lo que significa la palabra. Pero la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y se repelan. Allí nos vamos a dar cuenta nosotros mismos, entre el pueblo de Dios, quién tiene realmente el Espíritu y quién no lo tiene. Cuando se tiene el Espíritu Santo, a pesar de las caídas, y Dios cuando nos levanta, y Dios cuando te levanta, y Dios cuando te levanta de verdad, vamos a ver si en realidad tú dejaste de verdad todos aquellos errores o continúas con lo mismo, o se le ve lo mismo, o estás en lo mismo, o practicas lo mismo. Cuando se tiene el Espíritu Santo, tiene que haber un cambio, tiene que haber una verdad. No nos importa ser apartados para Él. No nos importa estar leyendo la Escritura, estar hablando con Dios, que hasta en la calle nos dirán, pero este está loco, aquella está loco. No hace sino hablar solo o sola. No, es con el Espíritu. Es con el Espíritu. Donde quiera que tú vas, donde quiera que tú caminas, vas hablando con Él, vas entendiéndote con Él y vas alimentándote con Él. Hay diferencia a los que están en la carne. Los que están en la carne, pues realmente no han dado el paso de querer realmente cambiar y caminar por el camino del Dios Todopoderoso. Cuando el Espíritu está dentro de ti, Él mismo te va a redargudir, Él mismo te va a exhortar, Él mismo te va a corregir con la palabra, pero Él mismo te va a instruir y te va a enseñar. ¿Para qué? Para que te llenes de Él, para que te arrodilles, para que pida perdón y para que siga caminando con Él. Amén. Por eso, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pero le damos gracias a Dios porque nos enseña cada día más. Bendiciones.